Hablaron un rato más sin volver a tocar el tema del libro, y aunque él estaba abatido tanto física como espiritualmente, trató al viejo de la manera más cordial que pudo. Inclusive, obtuvo para su sorpresa de él la información de que el primer autobús para Barcelona salía al día siguiente a las 8 de la mañana. Se despidieron con un sentido abrazo y el viejo le dijo que le gustaría volver a verlo en alguna ocasión. Él aprobó con la cabeza ese sentimiento, pero no quedaron en nada concreto como para cumplir tal propósito. Al separarse y al hacer unos pasos, el viejo volvió hasta donde estaba él y le extendió la mano saludándolo. Mucho después, él pensaría que el viejo sería un personaje singular para introducirlo en un libro, y, mientras se apretujaban recíprocamente la mano, sintió como si algo germinara de aquella repentina amistad, algo inflexible al tiempo y la distancia. Se alejaban dándose la espalda, con sus pensamientos a cuesta, y ninguno miró atrás. Segunda parte. Al regresar, él se sintió tan cansado que casi no podía introducir la llave en la cerradura. Todavía tenía que preparar el equipaje, y sus cosas estaban dispersas por toda la habitación. La sola contemplación de este cuadro le causó repulsión, por lo que fue a la cocina a prepararse un café. En la pared, junto a la heladera, había un viejo reloj que indicaba que solo faltaban unas 2 horas para que saliera el autobús de Barcelona. Sabía que no podía perderlo. Mientras tomaba el café, reflexionó acerca de la velocidad con que habían transcurrido los eventos aquella noche. Apuró lo que quedaba en la taza y fue a la habitación dispuesto a empacar. A pesar de que comenzó tratando de poner las cosas de la forma más ordenada posible, finalmente, y presa de un arrebato de histeria, las dispuso de cualquier manera, y hasta arrojó la maleta al suelo para aprisionarlo todo con ambos pies y así hacer más lugar. Casi sin querer, y mientras se hallaba en esta actividad, divisó en la mesa que estaba junto a la cama los borradores de su libro. Su desprestigiado libro. Seguidamente sintió la risa del viejo en un recoveco de su mente, sonando como la carcajada de un loco en una cueva. Sin pestañear siquiera, se dirigió hasta la mesa y empezó a destrozar violentamente los borradores. Luego fue hasta la cocina con la intención de arrojar los trozos de papel a la basura. Cuando los iba a tirar pensó que sería mejor quemarlos. Le aterrorizaba que alguien pudiera encontrarlos. En ese preciso momento hizo algo realmente extraño. Buscó un encendedor en su bolsillo, casi maquinalmente. Él no fumaba. Como era de esperar, no halló ningún encendedor. Por el contrario, su mano se encontró con el papel que el anciano de la casa le había dado, y que él había guardado en el bolsillo. Esto terminó de abatirlo anímicamente. Luego de un instante de mirar el papel, observó que en el centro de la hoja había una serie de líneas horizontales, seguidas de otras verticales, simulando todas ellas una especie de laberinto. Y justo en el centro de todo aquello se encontraba una pequeña cruz. ¡Qué absurdo!, dijo. Fue hasta la cajonera y abrió el último cajón, donde siempre Iván guardaba encendedores. Tomó uno que tenía un decorado de margaritas, lanzó un suspiro y comenzó a quemar el papel que le había dado el anciano. Al terminar, hizo lo mismo con los trozos de papel que quedaron de los borradores de su libro. Aún faltaba un cuarto de hora para que saliera el autobús cuando llegó a la estación. Se mostraba más animado. En el fondo le agradaba regresar a Barcelona. Sentía que existía algo en aquella ciudad que le brindaba una sensación de pertenencia. Compró el billete y luego de dejar su maleta en el compartimiento creado a tal fin, ascendió al autobús, se desplomó en su asiento y a los pocos minutos se sumergió en un profundo sueño. A la media hora volvió a despertarse debido al traqueteo del autobús en el camino. Estaba bañado en transpiración y tenía un gusto extraño en la boca. Intentaba por todos los medios recordar el sueño que había tenido, pero las imágenes se le resistían. En eso llegaron a Valencia, donde habría una parada de media hora. Al retomar el viaje, y luego de varios intentos frustrados por interesarse por cuanto se veía por la ventana, vio en los primeros asientos del autobús a 2 viajeros cuyos rostros quería recordar de algún lugar. Abusando la mirada y llevándose la mano a la boca debido a la sorpresa, reconoció en esos 2 individuos a los camareros del bar donde había estado tomando vino con la chica.
la misma con la que luego habría de tener la frustrante experiencia. Si bien esto le pareció lo bastante sorprendente, lo que ocurriría a continuación lo dejaría colapsado. Tras insistir en mirar hacia afuera, hacia los coches que pasaban a mayor velocidad, hacia las extensiones verdes y despobladas, volvió, aunque en realidad no quería, a mirar hacia donde se encontraban los camareros. Estos estaban ahora besándose apasionadamente, y sus cabezas se columpiaban al unísono debido al vaivén del camino. Intentó en vano conciliar el sueño. Sin embargo, momentos después, la vista exterior cambió completamente. Llegaban a Barcelona. No volvió a mirar adelante. La contemplación de la ciudad que tanto quería lo tenía absorto por completo. Al bajar, se apresuró en busca de su maleta y desaparecer de la vista de los camareros. Estos, sin embargo, parecían tener más prisa que él por abandonar la estación y llegar a su destino. Tras un viaje en metro, donde pudo ver con agrado los pequeños matices de la ciudad, esos que él siempre gustaba distinguir, y que se hallaban en los rostros, en los olores, en las publicidades despegadas y pegadas unas encima de las otras, y en el chirriar del hierro al frenar el tren, llegó a su pequeño apartamento. Al abrir el buzón del correo, una avalancha de cartas terminó adornando el hall de entrada del edificio. Se dijo para sus adentros que no se debería amargar de inmediato. Sabía que en esa montaña de papeles había innumerables cuentas que pagar. Tras cruzar el umbral de la puerta, sintió sin embargo una agradable sensación de reencuentro con lo que de verdad le pertenecía. No era que con Iván no se sintiera cómodo. Sucedía que en Barcelona ese apartamento era solo para él, y aunque tampoco era su dueño, pues lo alquilaba, sentía como si lo fuera. Tuvo que utilizar las dos manos para transportar todo ese inmenso cuerpo de cartas, y por consiguiente tuvo que entrar la maleta a patadas. Esta acción ocasionó que golpeara con el pie el escalón de entrada, por lo que al momento emitió gritos agudos y lastimeros que ascendieron por la escalera desde la planta baja, donde estaba su apartamento, y se expandieron por todo el edificio. Luego de tirar las cartas sobre la mesa, se arrojó en la cama a quejarse durante un rato. Hubiera querido no pensar en nada, pero su mente daba giros rápidos con diversas imágenes no deseadas. Habiéndose serenado, unos instantes después balbuceó: uno no puede cerrar la mente como cierra los ojos. Tales palabras se estremecieron en el fondo de su ser, y al instante lo motivaron. Este podría ser el comienzo para un libro, pensó, y se levantó de un salto y fue hasta su escritorio. Agarró papel y lápiz y escribió: uno no puede cerrar la mente como cierra los ojos. Rió como un loco, dio un par de vueltas alrededor de la mesa y se sentó en una silla con la mirada clavada en el vacío. Mientras tanto, en Calpe, el viejo llevaba 6 horas en la búsqueda de la casa basándose en las descripciones que él le había dado. Algo nuevo se había gestado en su interior, algo que había despertado su ambición por tanto tiempo aletargada. Este nuevo impulso que lo arrastraba hacia lo desconocido y que era de una naturaleza misteriosa, le había estimulado los sentidos y lo hacía moverse con una agilidad que él mismo desconocía. Tiene que ser esa, decía de cuando en cuando, pero luego algún detalle particular lo convencía de lo contrario. Después de caminar y caminar, un quejido ácido desde su estómago le recordó que no había probado bocado en todo el día. Vestía unos andrajos sucios que apenas cubrían su cuerpo, y los zapatos comenzaban a quedársele sin suelas, pues cuando los había encontrado, en un contenedor de basura, habían sido arrojados por considerárselos inservibles. Ya en los últimos años su espalda había empezado a encorvarse debido a la gran cantidad de noches que llevaba durmiendo a la intemperie. Al comienzo de esta errática forma de vida, y recién decidido a abandonar aquella sociedad que tanto detestaba, se preocupaba por conseguirse cartones o trapos que amortiguaran el pavimento durante su pernotar callejero. Pero poco a poco se fue descuidando,
abandonándose a la suerte. La razón estribaba en que sus ganas de vivir habían aminorado. No encontraba un motivo para seguir. Pero también era debido a los incontables detalles que noche a noche se le presentaban como ingredientes de una pesadilla. En más de una ocasión fue despertado por el orín de un perro callejero que elegía su cuerpo para delimitar su territorio. Otra noche se despertó y descubrió a dos sujetos observándolo. Uno sostenía un saco vacío en la mano y el otro, el más próximo, tenía en su diestra un gancho, como esos que se usan para colgar la carne en la carnicería. Los hombres, al ver que el anciano despertaba, se echaron para atrás sorprendidos y se fueron hablando de cualquier cosa para salir del paso. Instantes después comprobó que había un tercer sujeto que los esperaba en un coche, con el motor encendido. En otras ocasiones era despertado a patadas por borrachos que pasaban por ahí ocasionalmente y que sentían el extraño placer de golpear a un hombre que dormía en la calle. Llegada la mañana, debía enfrentar a otro enemigo no menos perverso, las contracturas. Caminaba encorvado quejándose de pena, semejando a una U mayúscula invertida. Esperaba unos instantes inmóvil y luego empezaba a enderezarse en medio del asombro de los peatones que se giraban para ver de dónde era que provenían tales exclamaciones de dolor. Tanto si era invierno o verano, era despertado por el interminable ruido de los coches que pasaban por la calle. En realidad siempre le quedaban dudas de si había dormido o no. Los sueños, incluso, eran continuamente contaminados por los frenazos, bocinazos y demás ruidos del tráfico que como un torrente furioso no cesaba ni por un segundo de agitarse a centímetros de su cabeza. Era todavía peor cuando a altas horas de la noche había largos periodos de silencio, puesto que entonces se sumía en un sueño profundo, y luego, de manera brusca, lo despertaba algún que otro vehículo rezagado. Asimismo, de la otra manera, con tránsito continuado, nunca dormía realmente y el sufrimiento, igualmente intolerable, se manifestaba sin descanso, pero al menos ya lo encontraba preparado. En este último caso solía fijar la mente en una pared en blanco y trataba de sostenerla ahí lo máximo posible. Pero por lo general fracasaban todos los intentos por descansar, y aunque a veces se despertaba creyendo que faltaba poco para el amanecer, comprobaba entristecido que apenas se había pasado de la medianoche. También tenía problemas con otros indigentes que defendían su territorio, y solían tener escogidos los lugares para pasar la noche. Estos lugares generalmente eran las bocas de salida de los generadores de las fábricas, que durante la noche seguían funcionando y expelían aires calientes. Claro que dichos gases, pese a no ser tóxicos, generaban, luego de un tiempo de exposición, graves irritaciones en la piel y dificultades al respirar. En una oportunidad, donde había encontrado uno de estos lugares, se levantó por la mañana todo brotado. Su nariz había crecido considerablemente debido a la irritación en su rostro, y su cuerpo parecía querer explotar debido a la hinchazón general que presentaba. Esto le sirvió al menos aquella vez de ayuda, puesto que otros indigentes que lo odiaban habían decidido apalearlo aquel día, pero al observar su repentino grosor corporal, se retractaron en el acto. Ya no se sabe si de la repulsión que sentían hacia él, o de simple temor de perder la batalla. La fe en sus creencias y teorías iba decayendo poco a poco, y se cuestionaba si valía la pena tal sacrificio, si no convendría acabar de una vez para siempre con tan aberrante vida. Pero misteriosamente, luego de estos oscuros momentos, algo en su interior abrigaba una esperanza. Si bien esta esperanza era muy pequeña y ni él mismo podía siquiera asegurar su procedencia, comenzaba a estirarse, como lo haría un recién nacido, hasta abarcarlo por completo, haciendo incluso que en más de una ocasión cayera de rodillas en mitad de la calle, llorando de alegría. En una oportunidad, y mientras sufría uno de estos ataques contradictorios, se subió a un semáforo para gritar al viento su actitud positiva ante la vida, pero
Fue bajado por el bastonazo de un policía que al parecer no aceptaba tal manifestación en un simple indigente. En ocasiones como estas, terminaba durmiendo en algún calabozo de alguna comisaría, pero aún ahí no lo abandonaba el arrebato de alegría. Todo machucado y hasta bañado en sangre, permanecía toda la noche mirando la carcomida pared de la celda, y se maravillaba por el simple hecho de cómo había desfigurado la humedad dicho trozo de pared. Otro de los arrebatos característicos en esas noches de calabozo era el intentar besar a sus compañeros de celda, manifestando así su repentina filantropía. En estos casos era necesaria la intervención de los guardias para salvarle la vida. Al día siguiente, cuando era liberado, salía todo dolorido pero feliz, pues los arrebatos le podían durar incluso semanas. Trataba entonces de saludar a los policías que el día anterior lo habían apresado, ofreciendo amablemente su mano que aún presentaba manchas de sangre. Por supuesto, era rechazado. Una vez en la calle, quien se cruzara en su camino era objeto de sus sermones. Poseía, como ya se ha dicho, palabras de su propia invención que ponían nombre, según él, a aquellos sentimientos o padecimientos que aún no lo tenían. Los interpelados, al escucharlo, y viendo la confianza que presentaba y cómo defendía sus teorías, en ocasiones terminaban creyéndole, aunque algunos preferían ahuyentarlo con algún puñetazo o patada. Una de esas personas que se cruzaron en su camino, como ya se ha mencionado, fue él, y no pudo al evitar quedarse deslumbrado por cómo se había percatado de la aflicción que sufría, y terminó, como también se sabe, creyéndole. Uno de estos arrebatos se prolongaba también ahora, luego de varias semanas, mientras perseguía como buen sabueso las pistas que él le había dejado. No le preocupaban el cansancio ni el dolor físico. Creía que el único dolor que había que evitar era el interno, aunque claro, la espalda deteriorada le producía un tormento tal que se le saltaban las lágrimas al caminar. Inspeccionaba casa por casa, según lo descrito, y por la zona en cuestión. Buscaba una en particular, que resaltara con respecto a otras en cuanto a abandono y desintegración. Llevaba un pequeño cuaderno, donde tomaba notas y apuntaba direcciones de lugares a los que debería volver a examinar más en detalle.